Hola, hola. Estamos aquí nuevamente en el libro hablado acerca de Sin Talento con la temática ser el tercero de tres, cual en alguna terapia psicológica a la cual fui, a la cual acudí, me di cuenta de que por ser el tercero de tres hermanos, me tocaba elegir después de uno, después de dos, después de tres. Y muchas de mis decisiones eran dejándole paso a que ellos eligieran primero. ¿Quiénes? Mis hermanos. Pero ante la ausencia de mis hermanos, es decir, ya no estoy con ellos, ya soy adulto y a final de cuentas la terapeuta me hizo notar que estoy dejando pasar oportunidades a partir de estar cediendo mis espacios, cediendo mis opciones que me corresponden a mí. Esto, desde luego, viene a formar parte de mi idiosincrasia que he tenido desde siempre, en la cual siempre he sido una persona permisiva, siempre he sido una persona que cede ante las presiones, que cede el paso, que soy una persona que permite a los demás ser. Y esto mucho tiene que ver con estas decisiones de permitir a otros elegir por mí antes que yo. Y desde luego en la terapia corregimos esta situación donde me decía que tenía que tomar decisiones más pronto y demás. Esto desde luego me costó trabajo. Recuerdo muy bien que cuando empecé a querer asumir el protagonismo de mi propia vida, esto conllevó muchas dificultades porque había culpas que yo sentía, había una especie de autosabotaje personal hacia tomar decisiones prontas y rápidas. Parecía que estaba acostumbrado a dejar que otros eligieran por mí antes de mí. Y en ese aspecto eh, sentía yo que tenía ciertas lealtades hacia, hacia otros que eligieran antes que yo. De esta manera, la dificultad era interna, era mía. Pues por supuesto que yo no la veía, era un tanto ciego ante esta situación. Ser el tercero de tres me ha conllevado también a sentir que alrededor de mí siempre tiene que haber gente, que siempre tengo que estar acompañado. Recuerdo muy bien cuando tomé la decisión de formar una asociación civil de psicólogos. Esto trajo conmigo el asunto de querer tener equipos de trabajo, aunque yo asumía que no me apoyaban, que no hacían mucho por mí, por mi asociación. Sin embargo, la compañía era buena. En muchos casos me vi orillado a aceptar que aunque no trabajara la gente a mi alrededor, pues era mejor que hacerlo solo. De hecho, una de las cuestiones que ocurrió cuando yo dejé de trabajar en conjunto con mis compañeros fue que dejé de hacer actividades durante un tiempo, porque esa última experiencia fue donde realizamos un evento, donde teníamos que vender boletos, yo los vendí todos, y la gente que trabajó en colaboración conmigo no vendió nada, y en ese momento asumí como un hombre de palabra que iba a repartir ese dinero que habíamos ganado, mitad y mitad, era 50-50, éramos dos personas las que estábamos. Y sin embargo, en ese momento yo, eso sí, siempre he sido muy directo y le mencioné a la persona, ¿sabes qué? Aquí está tu 50%, pero no vendiste nada, entonces te agradezco, no vuelvo a trabajar contigo, pero en este momento, pues yo camino solo, ¿no? Y esta también fue una dificultad, ¿no? No sabes cuánto trabajo me costó el hacerlo solo. De hecho, pasaron años, supongo. Pasaron varios años para que yo empezara a actuar solo, a trabajar solo como Psicomar Susano, para encontrar esa esencia mía. Después de una maestría, desde luego, la maestría a mí me dio mucha seguridad en saber que las cosas que hacía estaban bien hechas. Mi maestría consiste en calidad, en la productividad.
Gran parte de mi problema de ser el tercero de tres era que no me sentía confiado en que las cosas que hacía estaban bien. Generalmente el primero de los tres, es decir, mi hermano mayor, era el que planteaba las cosas, era el que hacía, proponía, era el que siempre se le aplaudía las cosas en casa y de algún modo estaba bajo la sombra de mi hermano, desde luego mucho tiempo lo estuve, y el empezar a entender que una maestría me daba seguridad en que las cosas que yo hiciera iban a estar bien, desde luego que me ponía en una situación de protagonismo. A mí en lo personal me ayudó mucho en entender que varias de las actividades que ya hacía en mi asociación las llevé a la maestría, claro, haciendo ciertas modificaciones y que de algún modo me calificaban con 10. La mayoría de veces era con 10, bajo el método, desde luego, de la calidad en la productividad. Y esto me dio a entender que venía haciendo las cosas bien, que a pesar de que al principio tuve que copiar algunas cosas, con el tiempo las supe llevar a cabo. Y con esto, desde luego que erradiqué este saboteo que tenía constante de no estar seguro de las cosas que hacía. Si era una persona de acción, porque siempre iba echado para adelante, como dicen, y sin embargo, asumía que a veces me podía equivocar. Con el tiempo también me quité muchas culpas porque al hacer cosas sabiendo que estaban bien, dejé de pensar que le hacía daño a la gente, porque cuando puse mi asociación civil de psicólogos, desde luego, yo pensaba que mucha gente estaba perdiendo el tiempo conmigo y que muchos de ellos habían pasado sin pena ni gloria y la culpa había sido mía por no enseñarles más, aunque yo tenía un método de capacitación en el cual me la pasaba capacitándolos y aún así asumía que yo era el que tenía la culpa porque ellos no participaran, porque ellos no tuvieran más acción o que no lleváramos a buen puerto a la asociación. Mucho tiempo pensé que el quedarnos sin dinero era mi culpa porque yo no lo distribuía bien, pero es que no llegaba dinero en ese momento. Tuvimos una etapa muy buena en la cual llegó, pues no mucho dinero, pero llegó dinero y eh, posteriormente, un año después, me di cuenta de que pudo haber llegado más dinero. Sin embargo, las personas, los protagonistas, los compañeros del grupo, no estaban reportando lo que era. Yo asumí también que eso sí se lo asumí como culpa de ellos, porque imagínate si esta asociación estaba funcionando muy bien, ¿qué hubiera sido si hubiéramos tenido 3 veces más ese dinero que no me reportaron? Seguramente la asociación hubiera avanzado mucho y estas culpas todavía las asumí como mías. Cuando posteriormente tuve la oportunidad de tener una maestría, entendí que el evasivo era yo, que efectivamente yo no estaba, en ese momento no estaba apto para controlar, para administrar, para llevar las cuentas. Y como bien dicen, en un negocio, si no llevas las cuentas, estás fuera del negocio o te estás mintiendo, dicen por ahí. Entonces, gran parte de estas culpas que yo tenía, que asumía, sí eran mías en específico, pero eran mías por delegar y porque delegaba y exigía. Y si, y sí, es bueno delegar y exigir, pero no tenía indicadores. Eso es muy malo, es fatal para un negocio. Delegas dejando que ellos lo hagan todo, pero si tuvieras indicadores, sabrías qué está bien y qué está mal. Sabrías que si llegan a un cierto nivel, eso es bueno, o que si no hace nada, eso es muy malo. Pero yo no lo entendía en ese momento. Yo era todavía tenía este pensamiento de ser el tercero de tres, en el cual si las cosas las hacían bien, daba igual, porque había delegado. Y si las cosas las hacían mal, también daba igual, porque a final de cuentas tenía la responsabilidad de haber delegado.
Y a final de cuentas, este tipo de idiosincrasia que a mí me generaba ser el tercero de tres hasta la actualidad, en el presente, me parece que hoy en día eh, me implica tener ese recuerdo no tan grato y a final de cuentas entenderlo. Todavía sigo en ese proceso de entender cosas. No lo sé todo, no le he aprendido todo. Las terapias a final de cuentas no me han dado todas las soluciones, pero me han dado algunas. Eso es lo importante. Ir a terapia no te resuelve la vida, pero te da muchas herramientas para continuar. Y hay cosas que hay que dejar para el análisis posteriormente. No siempre vamos a tener esa capacidad, esta habilidad para entender cosas, de ser resilientes. Desde luego hay que dejar al futuro muchas de las cosas que aún no entendemos. Y eso es lo que a veces en terapia no se entiende. Que no siempre vamos a estar aptos para saber qué es lo que sigue, para entender y darnos cuenta de las cosas, hacer insights. A veces hay que esperar un poco más. Como lo decía en anteriores postulados de Sin Talento, los aprendizajes te van abriendo puertas, te vas dando cuenta de nuevas cosas y hasta que no despiertas a la vida en ciertos aspectos es cuando te puedes dar cuenta de cosas y ser resiliente, porque antes de eso no tenías ninguna información que diera fe de eso que estamos aprendiendo. Es como aprender nuevo lenguaje, es como aprender nuevas técnicas, nuevas cosas. En alguna ocasión nos mencionaba una maestra de matemáticas, ¿qué pasaría si llegaran los marcianos? ¿Cómo les explicaríamos qué es un círculo? Y en esta dinámica que nos realizó, me parece que se ve ese panorama que quiero explicar, porque a un marciano no le podrías decir con palabras porque no te entiende. A un marciano no le podrías decir con términos matemáticos porque él supongo que tiene otras matemáticas. Lo que sí podríamos hacer es con señas decirle que un círculo es un punto que va equidistantemente, es decir, a la misma distancia en todo su entorno. Con señas lo podríamos hacer. Y con esto daríamos entendido de que un círculo va desde un punto que está en el centro hacia el exterior a la misma distancia múltiples veces. Eso es un círculo, nos decía la maestra. Pero nosotros también éramos nuevos en las matemáticas, a algunos se nos complicaba este lenguaje. Y así la vida también nos va enseñando cosas que posteriormente vamos a entender. Así es que los dejo con esta temática. Nos vemos en la siguiente. Los voy a estar subiendo este tipo de temas, de subtemas a YouTube Psicomar Susano. Que tengan bonita noche y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.